Saludos a todos los seguidores del derecho. En este video vamos a profundizar en el fascinante proceso de la sucesión desde su inicio hasta su conclusión. Descubriremos cuándo y cómo inicia una sucesión, así como las diversas formas en las que se puede llegar a su fin. Empecemos. En el Código Civil, la apertura de la sucesión se relaciona con la muerte, ya sea real o presunta. La posibilidad de hacer particiones adicionales de la misma notaría siempre que existe acuerdo entre las partes. En caso contrario se va a recurrir a un juez. Entonces, primero, el inicio de la apertura de la sucesión comienza con la muerte. Esta puede ser real o presunta. Hay casos especiales en los que aparecen nuevos bienes. Ejemplo, aparece un nuevo bien después de la primera partición. Acuerdo para particiones o hay un acuerdo para hacer particiones adicionales en la notaría, a menos que surjan un desacuerdo, en cuyo caso se acude al juez. Pero si están de acuerdo con la nueva aparición de bienes y cómo se van a partir, no hay problema. Pero si aparecen nuevos bienes y hay disputa sobre quién es el que tiene vocación hereditaria en la masa de quién entran esos bienes, se tiene que acudir un. Hola a todos los seguidores del derecho. En el video de hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante. Esta es la aplicación de la ley sucesoral en el tiempo y en el espacio. Descubriremos cómo estas leyes especiales tienen efectos distintos y cómo se aplican en situaciones que involucran más de un territorio. Vamos a empezar. Características especiales de la ley sucesoral. La ley sucesoral es única, con efectos diferentes a las leyes ordinarias. La norma general es que las leyes deben ser hacia el futuro, con excepciones para la retroactividad a petición de parte. Efectos ultraactivos y el artículo 34 de la ley 153 de 1887. El artículo 34 de la ley 153 de 1887 establece una regla sustancial. Las normas aplicables a una sucesión son las vigentes al momento de la apertura de la sucesión, o sea, de la muerte. Ejemplo, la ley 75 de 1968 hizo ultraactividad a nivel sustancial en el tiempo, afectando la distribución de bienes en un proceso sucesoral posterior. Esto se refiere a que la ley que vamos a aplicar en el caso sustancial, no en el procesal. En el procesal se aplicaría el Código General del Proceso, pero a nivel sustancial, la ley que regularía la sucesión sería la ley 75 de 1968 en caso de que la persona muera en 1968. Si la persona muere ahorita en el 2024, se van a aplicar las leyes sustanciales que regulen el tema sucesoral en esta época. Esta es una pregunta de preparatorio. Entonces, las leyes sucesorales se concretan con la muerte. La naturaleza de estas leyes establece que se apliquen al momento de la muerte y no antes. Por ejemplo, un ejemplo de retrospectividad de la ley es como, por ejemplo, en las expectativas de los hijos de crianza, en las cuales antes no tenían ninguna vocación hereditaria. Sin embargo, con el avance de la jurisprudencia, los niños de crianza ya pueden heredar algunos bienes de sus padres adoptivos. Esto es retrospectividad de la ley. Esta se aplica en el espacio. Se aplica la ley sucesoral al momento de la muerte en el territorio nacional. Ejemplo, tienes dos propiedades, una en Nariño y otra en Ipiales o en Tulcán. Entonces, tienes que ir a las dos jurisdicciones para hacer el reparto de esos bienes. Tanto tienes que ir al de Ipiales y tienes que ir a la de aquí de Nariño. Tienes que ir aquí a Ipiales y a la de Tulcán, que sería en Ecuador. Hay algunas limitaciones para actuar en jurisdicciones específicas. Por ejemplo, un caso práctico de propiedades de dos países y la necesidad de contratar abogados en ambas jurisdicciones. Se destaca la importancia de comprender y respetar la soberanía de cada país. Hay un trámite que es el trámite de exequatur. El trámite de exequatur es un trámite utilizado en casos de divorcios y reconocimiento de decisiones extranjeras. Por ejemplo, tienes una casa en Tulcán y la heredas. Entonces, para que te la
pasen por acá en Colombia para que tengas la propiedad de ella de aquí en Colombia y sea reconocida como tal, puedes usar el trámite de exequatur para que esa decisión judicial donde se te adjudicó esa casa en Ecuador pase aquí a Colombia y tomes como propiedad tuya, aceptando esa decisión que fue en Ecuador aquí en Colombia. En conclusión, la aplicación de la ley sucesoral es compleja y específica desde sus efectos ultraactivos hasta la consideración del tiempo y el espacio. Estas leyes nos desafían a comprender su naturaleza única. Espero que hayan disfrutado el viaje por el intrincado, complicado y difícil camino del derecho sucesoral. Y espero no te pierdas el próximo video en el que estamos aclarando algunos conceptos, cómo es el trámite executor, cómo funciona cómo se aplica la ley sucesoral en el tiempo. Cuál es el concepto de derecho sucesoral. También vimos en el anterior video que en Colombia hay un sistema mixto de seguridad donde se trata de defender tanto la voluntad del testador como la familia. No te los pierdas el próximo video, que será sobre cuándo inicia y cuándo termina la sucesión. Los niños de crianza ya pueden heredar algunos bienes de sus padres adoptivos. Esto es retrospectividad de la ley. Esta se aplica en el espacio. Se aplica la ley sucesoral al momento de la muerte en el territorio nacional. Ejemplo, tienes dos propiedades, una en Nariño y otra en Ipiales o en Tulcán. Entonces, tienes que ir a las dos jurisdicciones para hacer el reparto de esos bienes. Tanto tienes que ir al de Ipiales y tienes que ir a la de aquí de Nariño. Tienes que ir aquí a Ipiales y a la de Tulcán, que sería en Ecuador. Hay algunas limitaciones para actuar en jurisdicciones específicas. Por ejemplo, un caso práctico de propiedades de dos países y la necesidad de contratar abogados en ambas jurisdicciones. Se destaca la importancia de comprender y respetar la soberanía de cada país. Hay un trámite que es el trámite de exequatur. El trámite de exequatur es un trámite utilizado en casos de divorcios y reconocimiento de decisiones extranjeras. Por ejemplo, tienes una casa en Tulcán y la heredas. Entonces, para que te la pasen por acá en Colombia, para que tengas la propiedad de ella de aquí en Colombia y sea reconocida como tal, puedes usar el trámite de exequatur para que esa decisión judicial donde se te adjudicó esa casa en Ecuador pase aquí a Colombia y tomes como propiedad tuya, aceptando esa decisión que fue en Ecuador aquí en Colombia. En conclusión, la aplicación de la ley sucesoral es compleja y específica desde sus efectos ultraactivos hasta la consideración del tiempo y el espacio. Estas leyes nos desafían a comprender su naturaleza única. Espero que hayan disfrutado el viaje por el intrincado, complicado y difícil camino del derecho sucesoral. Y espero no te pierdas el próximo video en el que estamos aclarando algunos conceptos, cómo es el trámite executor, cómo funciona cómo se aplica la ley sucesoral en el tiempo. Cuál es el concepto de derecho sucesoral. También vimos en el anterior video que en Colombia hay un sistema mixto de seguridad donde se trata de defender tanto la voluntad del testador como la familia. No te los pierdas el próximo video, que será sobre cuándo inicia y cuándo termina la sucesión. Y la heredas. Entonces, para que te la pasen por acá en Colombia, para que tengas la propiedad de ella de aquí en Colombia y sea reconocida como tal, puedes usar el trámite de exequatur para que esa decisión judicial donde se te adjudicó esa casa en Ecuador pase aquí a Colombia y tomes como propiedad tuya, aceptando esa decisión que fue en Ecuador aquí en Colombia. En conclusión, la aplicación de la ley sucesoral es compleja y específica desde sus efectos ultraactivos hasta la consideración del tiempo y el espacio. Estas leyes nos desafían a comprender su naturaleza única. Espero que hayan disfrutado el viaje por el intrincado, complicado y difícil camino del derecho sucesoral. Y espero no te pierdas el próximo video en el que estamos aclarando algunos conceptos, cómo es el trámite executor, cómo funciona cómo se aplica la ley sucesoral en el tiempo. Cuál es el concepto de derecho sucesoral. También vimos en el anterior video
que en Colombia hay un sistema mixto de seguridad donde se trata de defender tanto la voluntad del testador como la familia. No te los pierdas el próximo video, que será sobre cuándo inicia y cuándo termina la sucesión. Esa única. Espero que hayan disfrutado el viaje por el intrincado, complicado y difícil camino del derecho sucesoral. Y espero no te pierdas el próximo video en el que estamos aclarando algunos conceptos, cómo es el trámite ejecutor, cómo funciona cómo se aplica la ley sucesoral en el tiempo, cuál es el concepto de derecho sucesoral. También vimos en el anterior video que en Colombia hay un sistema mixto de seguridad donde se trata de defender tanto la voluntad del testador como la familia. No te los pierdas el próximo video, que será sobre cuándo inicia y cuándo termina la sucesión. Cuál es el concepto de derecho sucesoral. También vimos en el anterior video que en Colombia hay un sistema mixto de seguridad donde se trata de defender tanto la voluntad del testador como la familia. No te los pierdas el próximo video, que será sobre cuándo inicia y cuándo termina la sucesión. Testador como la familia. No te los pierdas el próximo video, que será sobre cuándo inicia y cuándo termina la sucesión. Que será sobre cuándo inicia y cuándo termina la sucesión. Inicia y cuándo termina la sucesión.